historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Historia, cita con todos ustedes, cita, como no, con don Pedro Fernández Barbadillo. Hoy hablando sobre un tema que está de plena actualidad, y es que hace pocas semanas el Ayuntamiento de Barcelona le retiró la estatua al Marqués de Comillas, Antonio López y López. Hoy vamos a ahondar sobre la figura de este personaje. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues buenas tardes. Un poco enfadado por el tema que nos toca y que tú ya has introducido. Es que aunque seamos un programa de historia, la actualidad también nos lleva a ella. Y supera la ficción casi. La actualidad supera la ficción. Eso absolutamente, eso es así. Oye, ¿a quién vamos a tener hoy como invitados? Para empezar, y ahora ahondamos, si te parece, en el personaje. Pues vamos a ver, como el Marqués de Comillas era un vecino de Cantabria, como decía el chiste, Cantabria, de Soltera, Santander. y su gran actividad económica y empresarial se desarrolló en Barcelona. Vamos a traer al santanderino Jesús Lainz y al catalán Javier Barraicoa, grandes amigos de esta casa y de este programa, ya han estado con nosotros en alguna que otra ocasión. Pedro, ponnos en situación. El Marqués de Comillas, Antonio López y López. Pues mira, muchos pensaban que la maldición sobre nombres y personas que establece la memoria histórica de Zapatero y Rajoy afectaría solo a Franco y a sus generales. Pero no está siendo así. La izquierda no acepta que no se pueda homenajear en el espacio público o en los libros de texto a ningún español que no cuente con su aprobación. Por eso, después de Franco, de Millán Astray, de Yagüe, de Queipo de Llano, de García Modato, o de cualquier otro que nuestros oyentes, cualquier otro nombre que nuestros oyentes conozcan, pues la execración se está extendiendo a José María Pemán, a Santiago Bernabéu, a la falangista Mercedes Formica, a Ramón de Carranza, el que da nombre al estadio de fútbol. Llegó a ser alcalde, ¿no? Ramón de Carranza, sí, de Cádiz. Fue alcalde. Igualito, ¿eh? Y también a José Utrera Molina y a muchísimos personajes más. A José María Castilla, que le quitaron la calle que tenía en el pueblo de San Roque, después de que Castilla en los años 60 llevase al alcalde de San Roque a la tribuna de las Naciones Unidas. Qué agradecidos somos los españoles. En definitiva, cualquiera que no sea de izquierdas está preparado para ser depurado del callejero, de los libros y de la memoria. Y si al blanco escogido no se le halla, por simple cronología, un vínculo con el franquismo, con la guerra civil, con la república o cualquiera de estos acontecimientos sobre los que gira la vida de tanto izquierdista, se le busca algún pecado que haya cometido de la religión progresista. Pues que era machista, que era católico, iba a misa, que era un monarca no democrático, que era santo, y eso va contra la laicidad, y, por ejemplo, cualquier otra cosa. Por ejemplo, el pasado domingo 4 de marzo se retiró en Barcelona la estatua de Antonio López y López, como decías. Entonces, el pecado que se le ha encontrado para justificarlo es que fue negrero. Ni más, que fue negrero. Claro, hay que inventarse algo políticamente correcto para justificar esto, ¿no? Es que en Estados Unidos ya hace años empezaron a retirar el nombre de Washington a muchos colegios, porque Washington tuvo esclavos. Uh-huh. También varios presidentes de Estados Unidos también tuvieron esclavos. Ahora mismo me acuerdo de Jefferson y del general Grant. Si me apuran, me acuerdo hasta de Kennedy, ¿sabes? Digo, por ser sarcástico y porque porque no fue hasta que no pasó Kennedy cuando se aprueban las leyes de los derechos civiles, con lo cual si nos apuramos, bueno, a eso... empezó Truman con ellas, con algunas de ellas, sí, pero a gran escala son en los años 60 con Johnson y Nixon. Pero hay que recordar que estas leyes de discriminación que aprueban los estados en los años 80-90 del siglo XIX, las aprueban gobernadores y legislativos demócratas. El Partido Demócrata, porque sí, claro, sí, en el viejo sur no podías estar en política siendo del Partido Republicano. El Partido Republicano era el partido de Lincoln, el partido de la invasión, el partido que había liberado a los negros, el partido que había acabado con lo que el viento se llevó, y entonces los buenos hijos del sur eran demócratas. Sí, pues entonces, todo hay que decirlo, ¿eh? ¿Cómo cambia todo, eh? Y ahora resulta que van los demócratas con que ellos tienen el primer presidente negro. Había por ahí un chiste, no sé, que decía... ¿Es verdad? Sí, sí. Había un chiste buenísimo a cuenta de la
pataleta que habían cogido los demócratas, las izquierdas, con la elección de Donald Trump. Y el chiste decía: es que los demócratas no estaban tan enfadados con un presidente republicano desde que Lincoln, otro republicano, les quitó los esclavos. Tampoco es cierto eso completamente, no. Ya hablaremos algún día. Pues bueno, vamos a dedicar entonces este programa a la figura del personaje. ¿Cómo un López se convirtió en marqués? En marqués. No me digas que no es una historia interesante. No, muy interesante. Comentábamos cómo la ley de la memoria histórica lo acaba cubriendo todo, y para aquellos que pensaban que solo afectaba a la época de Franco se volvieron a equivocar. Esto va mucho más allá, ¿no? Esto no va a acabar jamás. Uh-huh. O sea, la izquierda nunca se va a dar por satisfecha. Además, ahora que está siendo vencida en todos los países, salvo España, o sea, hay que celebrar también otra derrota de la izquierda en Italia, porque ya es tercer coalición electoral después de la coalición de derechas del Movimiento 5 Estrellas. Ya viene la izquierda. Ya se encamina hacia su relevancia. También en parte porque muchas de sus propuestas, de sus programas, lo está aceptando los llamados partidos de centro derecha, el PP, el Partido Conservador Británico, la Democracia Cristiana Italiana y Alemana, etcétera. Pero ahí estamos. ¿Quién era Antonio López? Nos has dicho que era filántropo, era empresario, banquero, un López y López, y se acaba convirtiendo en el marqués de Comillas, ¿no? Sí, señor, el primer marqués de Comillas por concesión de Alfonso XII, que era uno de sus grandes protectores. Pero yo creo que de eso hablaremos más pausadamente con Jesús Lainz. Bueno, ¿a quién llamamos primero? A Javier Barraycoa. Javier Barraycoa, que como catalán historiador conoce mucho la figura de López y su importancia en la Barcelona del siglo XIX. Uh-huh. Oye, ahora nos dirá Miguel cuándo tenemos a Javier Barraycoa. Es que Barcelona en el siglo XIX era la capital colonial de España, sobre todo desde la apertura del canal de Suez, que acortaba el tráfico, pues claro, entre Europa, el Mediterráneo, y Asia, el Pacífico. Antes había que navegar al sur del Atlántico y remontar por el Cabo de Buena Esperanza. Desde que se abrió el canal de Suez en 1869, me parece que fue, creo recordar, claro, el viaje se acorta muchísimo. Y el mejor puerto de la España peninsular para estar en contacto con las Filipinas y con todo el mercado asiático, pues era Barcelona. Es ahí donde establece Antonio López la primera naviera, que era la Compañía Transatlántica, y también establece otros negocios. También fundó un banco, el Hispano Colonial. Era un hombre de una iniciativa, la verdad. Yo creo que de nuestra época, los que podamos haber conocido tú y yo, pues Aguirre Gonzalo, José María Aguirre Gonzalo, presidente de Banesto y gran impulsor del grupo industrial Banesto, que tenía, entre otras cosas, pues una de la que dicen que es la mejor siderurgia del mundo, Acerinox. Bueno, vamos a ver, tenemos ya a Javier Barraycoa, nuestro amigo Javier. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Bueno, ganas de hablar contigo, hace tiempo que no charlábamos, ¿eh? Sí. Han pasado muchas cosas. Oye, Javier, hablando sobre el marqués de Comillas, Antonio López y López, ¿qué opinión te merece, para empezar, si quieres, la retirada de la estatua por parte del Ayuntamiento de Ada Colau? Bueno, de Barcelona. Sin hacer el juicio ya sobre el personaje, solamente sobre los modos de hacerlo, que han hecho una especie de consulta popular de barrio, que, bueno, todo manipulado evidentemente, y todo esto, es impresionante que, digamos, que una ciudad, digamos, sea capaz de arrepentirse de lo que es su propia historia, independientemente del personaje, ¿no? Porque además el acto de sacar la estatua ha sido presidido por el teniente alcalde, que es Pisarello, que es argentino. Entonces ha hecho un discurso políticamente correcto sobre que se lo debíamos a los pueblos oprimidos y tal, y bueno, pues que vayan y cuenten lo que hizo el gobierno argentino con los pobres indios de la Patagonia, ¿no? Que los exterminaron a todos y no dejaron ni uno, ¿no? Y entonces, bueno, han hecho un aquelarre más, una vez más, de la corrección política, y esto pues me parece penoso, ¿no?
Pedro. Hola, Javier, buenas tardes. Muy buenas, Pedro. Hace unos años le pasó lo mismo a Valeriano Weyler, el general que estuvo a punto de vencer a los rebeldes en Cuba hasta 1897, en que le destituyó el gobierno de Sagasta. O sea, los mismos catalanes, bueno, los descendientes, más algún argentino de estos, algún añadido como Pisarello, que le habían dedicado calles a Weyler, van y se las quitan 80 años más tarde. O sea, parece que esto es el pendulazo. Sí, bueno, es que además si nos pusiéramos a repasar el callejero en Barcelona concretamente, pues claro, nos damos cuenta que es demencial, ¿no? La calle Menéndez y Pelayo, pues en el barrio de Gracia la quitaron porque eso les debía sonar a franquismo o algo así. Cuando Menéndez y Pelayo, pues todo el mundo sabe que había trabajado con los padres de la Renaixença literaria, que era un gran defensor del catalán, y bueno, y todo eso lo han cambiado por una calle que se llama Torrente de la Hoya, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Oye, tengo una curiosidad, Javier. ¿Hay calle a Sabino Arana? A ver, no quiero decir ninguna imprudencia, pero me suena que hay una plaza. No calle, sino plaza, me suena que sí. Investigaremos ese punto, porque claro, todos sabemos lo demócrata que era Sabino Arana, ¿no? Sí. Y sobre todo lo equilibrado, lo trabajador, lo productivo. Además, Sabino Arana no tuvo ningún vínculo con Cataluña. Su hermano Luis sí, porque estudió arquitectura ahí, estudió, sí, sin graduarse. Hay quien dice que sin aprobar un solo curso. Vamos, como mi padre, que estudió medicina 2 asignaturas, pero eso no le hizo médico. Bueno, pero tu padre ya eso lo podría alegar como mérito para ser concejal de estos de Podemitas. Además lo hizo en Alemania, vamos, se tiró un año de vacaciones en Alemania. Sí. Oye, te quería preguntar. Bueno, a mí se casó. Luis Arana se casó aquí en Barcelona con una maña. Y además le puso nombre, le euskarizó el apellido, o sea que al menos se llevó algo. Bueno, todos sabemos que Luis Arana estaba, si cabe, más tarado que su hermano Sabino. Sí, era peor. Era casi peor. Es que el hermano es el que convence a Sabino de que no son españoles. Sí, es tremendo. Bueno, te quería preguntar, Javier, bueno, parece que el nacionalismo, y en el caso de Barcelona también la extrema izquierda, están desarrollando un plan que lleva desde las primeras elecciones democráticas de, digamos, depuración del espacio público, de eliminación de todos los personajes que no son de izquierdas, que no son nacionalistas, y su sustitución pues por estos individuos. Por ejemplo, de Companys, no creo que haya pueblo de Cataluña que no tenga una plaza, una estatua, un busto, un monumento. Sí, bueno, y luego lo que fue increíble es, por ejemplo, ya en los años 90 ha caído el muro de Berlín, pues no se les ocurre ni más ni menos que hacer una plaza Carlos Marx, ¿no? O sea que dices, bueno, ¿estamos locos o qué? ¿No? Entonces es verdad que han ido aprovechando y bueno, y porque hay una incultura brutal, ¿no? Porque aquí había una calle que era el 26 de enero, que es cuando el 26 de enero entraron las tropas nacionales en Barcelona, pero la calle 26 de enero se debe a una batalla que los austracistas habían ganado la batalla de Montjuïc, que habían ganado a los felipistas, ¿no? Y aquí, pues, tan tontos que cogieron el callejero 26, ¿no? Fuera. Y era, o sea, ni siquiera se preocuparon en mirar la historia del nomenclator, ¿no? O sea que estamos sí, es una depuración lenta, y porque, insisto, que no conocen la mitad de personajes, pero se salva una calle, un callejón que hay en Barcelona que se llama Unificación, ¿no? Uy, no de señas, ¿no? Y entonces ellos deben pensar que unifica 2 calles o 2 barrios o algo, y entonces lo han dejado, pero porque bueno, no les hables del decreto de unificación, que no tienen ni idea, ¿no? Y así vamos, ¿no? Oye, y hablando del callejero, se ha cumplido un nuevo aniversario del ajusticiamiento de un asesino como fue Salvador Puig Antich. Tengo entendido que también tiene una plaza.
Sí, tiene una plaza y lo que pasa es que se la han puesto en un barrio, porque ya no, claro, ya tantas plazas ya no les quedan, ¿no? Y sí, tiene su plaza, es un barrio de gitanos, para entendernos, Sí. Y por lo que a mí me consta, pues varias veces alguien del barrio, vecinos, han intentado, o han borrado la placa o les ha hecho pintura, pero sí, tiene... Es que hay que recordar que Puig Antich, al que viene Montero este fin de semana, hace un par de semanas, se entristecía de su fallecimiento y decía que, un ejemplo para todos nosotros, asesinó a un subinspector de policía de 24 años. Sí, por eso, que aquí los que no han querido, pues como siempre, ¿no? Quieren ganar la guerra después, ¿no? O sea, que plazas como Calvo Sotelo, que digamos no existían o no tenían nombre antes de la guerra civil, se puso Calvo Sotelo, pues ahora... Francesc Macià, ¿no? Sí, Francesc Macià, pero quiero decir que tampoco, o sea, que tampoco ya no hay una detrás de otra, ¿no? El monumento a la victoria, que ya de sí estaba desposeído de toda simbología, que era una escultura hecha por un catalán que estaba al final del Paseo de Gracia, la retiraron por la ley de memoria histórica, pero es una escultura que, digamos, la simbología no tiene una simbología más allá de ser una señora con, ya está, es la victoria, ¿no? Y es exactamente clavadita a la que está en la plaza que, si esto sí, le dedicaron a la República. Entonces dices, ¿para qué quitas esta escultura que ya, digamos, ha sido desprovista de toda simbología, de falange, del movimiento? Queda, pues ahí, nadie sabe lo que es, nadie sabe lo que significa, ¿no? Igual pasó con el Monumento a los Caídos, que era de Josep Clarà, que es uno de los grandes escultores catalanes, que por cierto la inmensa mayoría de monumentos de memoria histórica que han retirado, todos lo hicieron escultores catalanes, ¿no? Ya en obras, el monumento a José Antonio en Barcelona era obra de un famosísimo escultor catalán, el de los Caídos era Josep Clarà, y entonces era un monumento que retiraron, digamos, también toda simbología de política, pero simplemente era una escultura de un hombre cogiendo a otro que fallecía y una columnata, ¿no? Y digamos, estaba en la zona de la diagonal perfectamente, discreta. Pues no, eso no, ni tuvieron que ir a por ella y la tumbaron, a pesar de que ya, insisto, no quedaba ninguna simbología que podía recordar que fuera un monumento a los caídos, ¿no? Oye, ¿qué está pasando, Javier, para que la burguesía catalana, la burguesía barcelonesa, esté aceptando esta sustitución de modelos que antes pertenecían a su clase, o que eran modelos que ensalzaban la libre iniciativa, el empresariado, la industria y demás, para ser sustituidos por individuos como el Puig Antich, atracador de bancos? Sí, Puig Antich esto, atracador de bancos, y la Plaza Antonio López por las bullangas, ¿no? Que las bullangas eran las revueltas populares que lo que hicieron era ir a la casa de los ricos y quemar todo lo que encontraban, ¿no? En los conventos. Yo creo que la burguesía catalana ya ha quedado, ya es una clase social que no tiene, es una sombra de lo que era, no tiene capacidad ya ni siquiera de reaccionar. Todos los que ahora gobiernan en Barcelona, en el ayuntamiento, el grupo de los comunes, todos vienen de las subvenciones de un ayuntamiento que se hizo rico, o Cataluña que se hizo rica por esta burguesía a la cual pertenecía el primer marqués de Comillas. Y entonces esta falta de reacción y, digamos, de venderse a la corrección política es como un signo de que ya, y es así, o sea, ya tú estudias las grandes familias, y las grandes familias ya ni siquiera llevan sus negocios, ¿no? Desde Gallina Blanca a todas estas, a pesar de que son las familias Carulla y las que han ido impulsando el Procés, Òmnium Cultural y todo esto, ellos ya no llevan sus empresas, ¿no? Las llevan ejecutivos, ellos simplemente participan del accionariado, de los beneficios, y entonces ya yo creo que es una burguesía a puntito de morir, ¿no? Entonces ya no tienen ni siquiera capacidad de activarse, ¿no?
Y esto se ve, bueno, fíjate que tenemos el cuartel del Bruc en Barcelona, que es muy significativo porque el ayuntamiento va detrás del cuartel del Bruc, que es la poca presencia del ejército que queda en Barcelona ciudad, y la suerte del cuartel del Bruc se ha salvado porque pertenece a la familia Güell, precisamente, que emparentaron con la familia de Antonio López, y la condición de cesión de terrenos del cuartel del Bruc indica que si alguna vez no sirve para cuartel, pues tiene que ser devuelto a la familia, ¿no? Y entonces, claro, no lo pueden expropiar porque si no eso iría a la familia, ¿no? Y si no, ya, pues el cuartel del Bruc ya lo hubieran vendido, ya lo hubiera cedido el Ministerio de Interior, seguro, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de esta, como bilbaíno, de la decadencia de nuestras ciudades, querido Javier, y es que cuando Antonio López se establece en Barcelona y ahí funda la Compañía Transatlántica Española y la Compañía General de Tabacos de Filipinas, Barcelona es, como decíamos antes, el gran puerto colonial de España, es también la principal ciudad industrial de España, y ahora sí, y en cambio ahora, después de toda la decadencia que ya empieza en los años 60, igual que en Bilbao, cuando Altos Hornos de Vizcaya deja de dar dividendo y cosas por el estilo, pero claro, ahora con el procés dichoso es que ha empezado una desbandada brutal de empresas. Oye, estos días se va a celebrar la Junta de Accionistas de Abertis, la empresa concesionaria de autopistas, pero por primera vez en Madrid, ya no en Barcelona. Sí. Bueno, es que, como decía antes, esta burguesía que sabe, primero, digamos, en el orden casi, por utilizar un término genético, ¿no?, generacional, se ha colapsado, está envejecida, los hijos se han dedicado pues a ser mayores 68istas y entonces todo se ha perdido. Claro, eran familias que llevaban más de 100 años llevando los principales negocios de Cataluña, y entonces, mientras que no existía la globalización, claro, las políticas proteccionistas que han acompañado, y de eso pues Jesús nadie sabe muchísimo, ¿no?, han acompañado a los empresarios catalanes y a la burguesía catalana. En una situación de globalización, esta burguesía queda descolocada, ya no tiene con qué negociar con Madrid, no le puede pedir que hoy por hoy que cierre fronteras, que ponga aranceles en la Unión Europea, ¿no? Entonces su única salida ha sido pues digamos amenazar pues con que me voy, ¿no? Pues también el independentismo y el lanzamiento del independentismo se podría entender de esta forma, ¿no?, de una burguesía que está muriendo y bueno, pues es la amenaza de irse, pero que directamente lo que se están yendo es a Madrid, ¿no? O sea, que con las otras empresas, o sea que sí, es un desastre, es un cambio de paradigma muy importante el que se está viviendo, ¿no? Es tremendo, un cambio para los que conocimos esos últimos años del País Vasco y de la Cataluña industriales de peso, de importancia, además que ahora se estén convirtiendo en lugares de funcionarios, de gente subvencionada, mucha ONG y de políticos. Sí, y luego de turismo, que encima te vienen ahora los herederos de subvencionados de la burguesía y te dicen que quieren quitar el modelo turístico, y dices, bueno, sí, está muy bien, me parece muy bien, pero al menos propone otro modelo, ¿no? Y son incapaces, evidentemente, de proponer otro modelo, porque esa Barcelona productiva industrial que todos conocimos de jovencitos, pues la hemos visto ser sustituida por la imposible Barcelona de los carriles de bicicleta, ¿no? Que no hay más muertos de milagro, ¿no? Y entonces, y claro, muy bien, hemos vivido del turismo hasta que ahora el
y sin capacidad de reacción de activar un modelo económico para la ciudad, ¿no? Nos quedan 4 minutos, me dicen, ¿no? Algo Sí. menos, 3 minutos, Sí. 3 minutos. Oye, tú que también conoces la historia de España, no solo la historia moderna de Cataluña y demás, sino la de toda España, no deja de ser paradójico que si se le quita la estatua a Antonio López por supuestamente haber sido un negrero, Ada Colau le tendría que poner en ese pedestal una estatua a Isabel la Católica, porque prohibió la esclavitud, primero de los guanches y luego de los indios. Sí, por eso, sí, por eso la incultura es tan impresionante que bueno, habría que ponerle una plaza a la escuela de Salamanca, habría que poner, ¿no?, toda una serie de cosas. Es que, claro, Barcelona está llena y van viniendo nombres de calles, Mariano Cubí, que fue uno de los hombres más ricos, pues bueno, habría que quitar esta calle. Chifré fue un hombre riquísimo, un negrero, donde hoy en su casa se convirtió en las 7 Puertas, que es donde se comen las mejores paellas de toda Cataluña, ¿no? Y todo el mundo pasa por ahí. Entonces, bueno, pues vamos a quitarlo todo, ¿no? Prohibamos los tabacos Partagás, el ron Bacardí, que todo se hizo con negreros de Cuba, y entonces, claro, depuramos todo y no queda nada. Oye, ¿no hay una calle a Lepanto? Lepanto. También habría que quitarla. Lepanto, sí, calle Lepanto, claro, hay calle Lepanto y las atalazanas reales. Y hasta Bailén, y pues, o sea que, sí. Bueno, tiempo al tiempo, ¿eh? Sí, perdón. Digo que tiempo al tiempo, que ya habrá tiempo de irlas quitando. Sí. Lo que pasa es que eso en el diseño del ensanche de Barcelona es muy curioso, porque las calles se van alternando como calles patrióticas, calles guiños a la corona de Aragón, a las victorias sobre el francés, y luego también pues a masones. O sea, tienes la calle Balmes, ¿no?, un pensador tradicionalista, y al lado la calle Aribau, que era un masón, y así se va jugando, ¿no?, con las calles. O sea, que los que pusieron los nombres al menos tuvieron la decencia de decir, bueno, la historia es la historia y hay que ponerlo todo, ¿no? Y entonces yo me he quejado en algún artículo que si nos comparamos con Rusia, que han salido de la Unión Soviética, odian el comunismo muchísimos, ellos han salvado su historia. Bueno, pues las estatuas de Lenin todavía las encuentras por ahí, ¿no? Y es una forma pedagógica de, bueno, si está aquí el señor Antonio López, pues un padre le puede decir, mira, este señor era negrero, y explicarle lo que era la esclavitud y tal. Pero si de ahí le ponen una estatua de Tapias que nadie entiende lo que pone, lo que significa, oye, los pobres padres, es que van a enseñar, ¿no? ¿La estatua de Colón corre peligro? Es demasiado carismática. De hecho, hubo una moción de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona para quitarla por ser un símbolo del genocidio y todo esto, pero saltaron las alarmas en el mundo independentista, porque están los locos estos del Instituto de Nova Historia, que dijeron que cómo se les ocurría pedir quitar la estatua de Colón si Colón era catalán. Era catalán, sí. Entonces, claro. Eso le ha salvado. Entre ellos tuvieron un debate intelectual, digamos, de bastante nivel. De altura. Oye, hay una cosa curiosa, que la Asociación Catalana de Capitanes de Marina Mercante pidió encarecidamente al Ayuntamiento que no quitara la estatua de Antonio López, por considerar que era una falacia el decir que había sido un guerrero o un tratante de esclavos, ¿eh? Sí. Bueno, es que, a ver, la historia es la historia, y también, pues mira, el abuelo o el bisabuelo de Artur Mas era un negrero también, y todo lo que es la burguesía del Maresma, de las costas, todas las grandes fincas de indianos que hay ahí, que fue el núcleo duro donde Pujol encuentra todo el apoyo económico para montar Convergencia, pues todo viene de lo mismo. Entonces, a ver, las cosas también hay que leerlas siempre en su contexto histórico, ¿no? Sí, es evidente, ¿no? Entonces... Pero fíjate, los marinos mercantes dicen que es mentira, que es que no fue, que en ningún caso fue que niegan la mayor, ¿no? Sí, por eso, que ahí hay que hacer un revisionismo histórico. Lo que pasa es que el personaje es verdad que era un personaje pues muy histriónico, muy prepotente, bueno, pues cada uno y que provocó mucha envidia.
Exacto. Yo iba, es por donde la envidia española que tanto ha florecido en Cataluña, esa tierra española. Exacto, y entonces ahí que te acusaran de negrero, es como, bueno, es que el que hace dinero, pues ya todo el mundo es sospechoso de que es un corrupto, ¿no? Todo el mundo dice. Entonces ahí yo creo que es verdad que había una precipitación, no es mi tema, pero ha habido una precipitación en los juicios, y lo más tonto de todo es que la plaza esta es una plaza que está al final de la Vía Layetana, que gracias a Antonio López se abrió la ciudad medieval para llegar al mar, o sea que la Vía Layetana fue un impulso de este señor, y pues la estatua está al final de la Vía Layetana, pero es una plaza que puedo asegurar que está alejada de la ruta turística. Nadie sabía que existía esta estatua hasta que los 4 progresistas dijeron que existía. Nadie sabía quién era Antonio López, salvo las palomas que se posaban por ahí, y entonces es clarísimamente, digamos, una acción de ideología, ¿no? De decir, bueno, como no sabemos qué hacer ni cómo gobernar una ciudad, ni pues bueno, nos vamos a dedicar a esto, ¿no? Bueno, ya para despedirnos, Javier, mira, te sonará el diario La Publicidad, diario ilustrado político de anuncios, avisos y noticias. Pues, pues de la necrológica que dieron cuando murió Antonio López, extraigo este párrafo. El señor López era verdaderamente un hombre de negocios de gran talla, de mirada certera, de actividad incansable, de ideas y conducta nunca mezquinas, y su muerte dejará un vacío muy difícil de llenar en el mundo mercantil y bursátil. Y si era digno de estima en este concepto, no lo era menos ciertamente bajo el punto de vista de la generosidad de sus sentimientos. Don Antonio López no pertenecía a la clase de aquellos negociantes que solo saben lucrar a expensas de los demás y al lado de los cuales se arruinan cuanto les sirven más o menos directamente. Bueno, pues esta era la opinión predominante en Barcelona, al menos entre las élites, cuando falleció el Marqués de Comillas. Que por cierto la publicidad la acabó comprando Companys, o sea que que imagínate, ¿no? Sí, hombre, claro, esto es así, por eso que querer descontextualizar las cosas y hacer presenteísmo, ¿no? O sea, que decir, querer ahora juzgar la realidad pasada en función de unas categorías mentales del presente, y encima querer de ello hacer una limpieza simbólica y en el fondo es un lavado del cerebro a través de la eliminación en el espacio público de todos los referentes históricos, ¿no? Porque hay que reconocer en la historia lo bueno, lo malo, lo que ha quedado presente, y cuando ya se empezó con la ley de memoria histórica y a quitar pues monumentos llamados franquistas, pues claro, era inevitable que el proceso de purga pues sigue, bueno, hasta Caín, ¿no? Que también debe ser un fascista, ¿no? Y entonces ahí todo lo que pille, ¿no? Entonces, claro, es una dinámica perversa en las sociedades, ¿no? De querer autoliquidar, es Orwell en estado puro, ¿no? Pues querido Javier, que te mandamos un fuertísimo abrazo, como siempre ha sido un placer charlar contigo, aquí desde Radio Ya, está tu casa, ¿eh? No te quepa la menor duda. Muchísimas gracias, para Pedro y para Javier. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Javier. Adiós. Editorial Fajardo el Bravo. Especialistas en historia de España e historia militar. Ediciones en alta calidad. Porque no nos importan las modas. Visítenos en www.editorialfajardoelbravo.es. Editorial Fajardo el Bravo. Contamos la historia. Escuela Infantil Camino Real, el valor de un buen principio. En la Escuela Infantil Camino Real desarrollamos todas las capacidades con una metodología personalizada, en un ambiente lleno de estímulos, acogedor y seguro. Estamos en Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución 190, teléfono 916-561-484. Visita nuestra web escuelainfantilcaminoreal.com. Plazas limitadas. La reconquista de España, del Tebib a Rumi. Colección facsímil completa de 34 números en edición limitada, numerada y firmada por doña Carmen Franco Polo, prologada por José Utrera Molina y presentada en una exclusiva caja. Puede ser suya por 500 euros. Contáctenos en secretaría@fnff.es o en el teléfono 91 541 2122.
Repetimos, secretaría@fnff.es o en el teléfono 91 541 2122. Pues ya estamos de vuelta y esta vez estamos con Jesús Enlaín después de haber despedido a Javier Baraicoa. Don Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerlo aquí de nuevo en los micrófonos de radio ya, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando del Marqués de Comillas, de Antonio López y López, a raíz de que le han quitado su estatua en Barcelona. Comentamos que se han levantado muchas insidias, muchas, que si era Neguero, que si era... ¿a qué cree usted que se debe la retirada de esta estatua y de todo el reconocimiento al Marqués de Comillas? Hombre, yo creo que una cosa que salta a la vista es que el pobre hombre se llamaba López y López. Eso, claro. Si hubiera llamado Llopis y Llopis, pues es posible que hubieran hecho algún tipo de excepción. Sí. Pero fundamentalmente es la ignorancia. Evidentemente es el más importante representante del desarrollo extraordinario de la industria y la navegación catalana de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces por eso está él en la estatua, en el sitio en el que ha estado, y no han estado otros, ¿no? Entonces digamos que es el rey del tablero de ajedrez. Entonces por eso se han cargado el rey. Aparte de lo que digo de López y López, ¿no? Que encima Charnego, la verdad es que queda feo, ¿no? Pero la cuestión esencial es que con él lo que se han querido cargar es, pues es una parte de la historia de España que comparte con cualquier otro país del mundo, ¿no? El hecho de juzgar con mentalidad del siglo XXI a un señor de hace 150 años es una estupidez tan grande como, por ejemplo, la que han cometido en Ciudad del Cabo, donde han tirado las estatuas de Cecil Rhodes por el mismo motivo, ¿no? Por ser colonialista y todas estas cuestiones. Y son las mismas razones por las que en Estados Unidos están haciendo lo mismo con las estatuas del general Lee o de tantas cosas. Y por cierto, si hay que tirar las estatuas de los personajes del pasado por haber tenido esclavos, a ver cuándo le cambian el nombre a la capital de los Estados Unidos, ¿no? A Washington. Claro. Y también podrían seguir tirando las estatuas de Jefferson, que hay que ver los parrafitos que dedicó a la inferioridad de la raza negra y de la raza india. Y si seguimos así, también habrá que aplicar la piqueta a la estatua de Lincoln, porque el Libertador también escribió textos y pronunció discursos que hay que verlos hoy en día sobre la inferioridad de la raza negra y sobre el interés que él tenía de liberar a los negros para devolverlos a África, porque no los quería tener en los Estados Unidos. Hola Jesús, ¿qué tal? Soy Pedro Fernández Barbadillo. Hola Pedro, ¿qué tal? Tampoco te olvides del presidente Wilson, que fue el que estableció en la Universidad de Princeton, de la que fue rector, unas normas a favor de la segregación de los alumnos por la raza. Sí, claro, es que no hay, es que realmente no se salva nadie. Claro, bueno, y también podemos hablar del presidente Monroe, ¿no? Que tuvo la idea de mandar a los negros para África y crear Liberia, cuya capital se llamaba Monrovia por él. Claro. Mira, Jesús, voy a leer unas líneas de un artículo que publicó José Joaquín Güell y de Ampuero, fíjate qué apellidos, en La Vanguardia en junio de 2017, defendiendo a Antonio López. Dice: una trayectoria literalmente subversiva en un país anquilosado. Profanó la nobleza con su marquesado, su grandeza y los veraneos de Alfonso XII en su casa de Comillas. Reventó en la práctica, con la compra de inmensos latifundios, el régimen feudal de propiedad que la ley de supresión del mayorazgo había abolido en teoría. Fundó empresas multinacionales con sede en Barcelona que trascendieron las fronteras del imperio agonizante. Modernizó, en fin, la jerarquía de la Iglesia con su patrocinio de la futura Universidad Pontificia de Comillas. Aquí acaba la cita que quiero hacer. Pero este señor, cuando nace en 1817, era un pelanas, un pobre desgraciado, con perdón, que se queda huérfano muy joven y tiene que emigrar de niño a Cuba. Sí, bueno, era de familia hidalga, venía menos por parte de padre y madre. Ay, ¿cuánto sabemos de eso nosotros? Era de familia hidalga, venía menos, pero bueno, pero lo que está claro es que se tuvo que ir a ganar la vida de niño a Cuba, ¿no? Entonces fue un hombre de una energía tremenda y de una capacidad para los negocios pues brutal.
Y luego, sobre la duda de si fue negrero o no fue negrero, evidentemente el grueso de su fortuna la hizo pues con la navegación, con la enorme cantidad de negocios que montó, con los bancos que luego montó en España. Pero evidentemente quien hacía fortuna en la Cuba de mediados del siglo XIX, evidentemente tendría que haber tenido algo que ver con el azúcar y con el café y con el tabaco. Y no olvidemos que todos, sin excepción, tenían esclavos, porque el azúcar, el tabaco y el café no se cultivaban solos. Entonces, claro, también podríamos hablar de Leopoldo O'Donnell, a ver cuándo le quitan la calle, por cierto, porque este señor cobraba dinerito negro, nunca mejor dicho lo de negro, por la entrada ilegal de los negros en Cuba cuando fue capitán general. El general Serrano casó con una cubana no pobre, porque esta gente nunca casa con los pobres, es como Isabel Preisler, nunca se casa con un pobre. Sí. No, además todos los que tienen y tenemos, porque yo también tuve un tatarabuelo que hizo fortuna en Cuba y que Jesús, la que te espera, y que construyó una hermosa mansión en La Nestosa, Vizcaya, que es tu tierra, Vizcaya, oye. Vizcaya, hombre, última villa de Vizcaya. Yo tengo un bisabuelo vasco, nadie es perfecto, ¿qué le vamos a hacer, Pedro? Y otro catalán, así que fíjate tú. Y entonces yo también, Jesús. Yo abuelo y abuela. Sí, Navarro. Sí. Nadie es perfecto, nadie es perfecto, incluido uno que presume de montañés por los cuatro costados como yo. Pero en fin, nadie es perfecto. Pero en fin, lo que quiero decir es que bueno, yo no sé si mi tatarabuelo tuvo esclavos o no. Yo la verdad es que hace bastante tiempo que no hablo de cuestiones ni económicas ni morales con mi tatarabuelo. La verdad es que no lo sé, ni me importa. Evidentemente me importa un bledo. Y si seguimos con este camino absurdo, hay que demoler no ya media Barcelona, sino media Cataluña, media España y media Europa. Es decir, Inglaterra entera está construida sobre las riquezas que se trajeron del imperio afroasiático, ¿no? Entonces, pues no hay palacio que no tenga que ver con esas cuestiones en Europa entera prácticamente. Y por cierto, ya que estamos hablando de Barcelona y de todas estas cuestiones, habrá que empezar a reclamar firmas para demoler el Parque Güell, porque el señor Güell, Juan Güell y Ferrer, ese sí fue un muy notorio esclavista. Bueno, no el que encargó el parque, porque era su hijo Eusebio Güell y Bacigalupi, pero sí Juan Güell y Ferrer fue un muy notorio esclavista y socio, por cierto, del Marqués de Comillas. Y luego también podríamos continuar demoliendo la Casa Xifré. La Casa Xifré es donde está el restaurante Siete Puertas de Barcelona, el restaurante más antiguo de Barcelona, donde se come un arroz maravilloso, muy cerquita, por cierto, de la estatua del Marqués de Comillas. Y entonces esa casa la construyó el señor Xifré, que era uno de los más importantes esclavistas de la época, y del señor Xifré viene la frase que suele decirse en Cataluña de ser más rico que Xifré. Entonces yo elevo desde aquí una petición a la alcaldesa de Barcelona preguntándole por qué ha tirado la estatua de Llopis y Llopis y no ha tirado la casa de Xifré. Querido amigo, yo te quería preguntar también, Jesús, si ha protestado la alcaldesa de Comillas respecto a la retirada de la estatua de este ilustre... Sí, incluso ha escrito un artículo al respecto, no me acuerdo en qué periódico, pero sí, lo ha escrito hace 3 o 4 días, vaya. Sí, mira, hace unos meses tuvimos aquí al profesor Michael Seidman de Estados Unidos, uno de los hispanistas más conocidos, amparado, o vamos a decir, bendecido laicamente por Stanley Payne, y le preguntamos por la esclavitud. Y porque su próximo libro, al que le va a dedicar varios años, ya nos dijo que es una labor de recopilación de información pues muy profunda, como la suelen hacer los buenos historiadores anglosajones, todo hay que decirlo. Y entonces la esclavitud, él decía bueno, que es una lacra que afectó a toda la humanidad, incluso hoy sigue vigente en muchos sitios de África y de Asia, aunque no se quiere reconocer, pero que los principales traficantes de negros, los traficantes esclavistas, bueno, no solo de negros, los principales esclavistas han sido los árabes musulmanes. Y la ciudad de Córdoba, la capital de Al-Ándalus, fue también uno de los grandes centros de tráfico de esclavos, con cristianos
africanos, con negros, con todo tipo de gente. Sí, y ya que estamos hablando de Al-Ándalus y de la Edad Media, no hay que olvidar, como muy bien refleja, por cierto, en sus libros maravillosos don Claudio Sánchez Albornoz, los judíos también, en la Hispania medieval, tuvieron una importantísima participación en el tráfico de esclavos, porque claro, iban después de las batallas y recogían a los heridos cristianos y musulmanes, los esclavizaban y los vendían ellos en el gran mercado de Lucena. Y eso lo cuenta, como digo, don Claudio Sánchez Albornoz, y tanto musulmanes como judíos, efectivamente, han tenido una participación importantísima en el tráfico de esclavos a lo largo de los siglos, y como muy bien dices, en el caso de los musulmanes, hasta, bueno, sigue siendo hoy, según parece hoy, siguen pudiendo verse caravanas de gente con argollas por lugares como Sudán y otros lugares así. O Libia misma, que después de esa grandísima y acertadísima, estoy siendo irónico, intervención militar de Occidente y de la OTAN, se ha convertido ahora en un lugar con mercados de esclavos. Sí, yo creo que además se podría afirmar sin temor a ser demagogo, que el hombre blanco no fue el que instauró la esclavitud, fue el que la abolió. Así es. Eso, perdona, eso es lo que nos decía el profesor Seidman. Yo recomiendo a nuestros oyentes que busquen en nuestra página web esa entrevista y la escuchen, porque es muy interesante. Él dice, como has recordado tú, que es el hombre blanco, pese a todas sus deficiencias, pese a todos sus vicios, pese a todos sus pecados contra la religión progresista, el que comienza la abolición a gran escala de la esclavitud. Sí, todo hay que decirlo. En el caso de los ingleses, porque como fueron los primeros en perder las colonias, y sobre todo en poner en desarrollo el vapor, ya nos hacía falta tanto los esclavos, y fueron los primeros ya que nosotros no nos hacen falta que no los tengan los demás. Pero bueno, pero también hay una cuestión moral, evidentemente, que fue que en la que Inglaterra también llevó la voz cantante a finales del siglo XVIII y principios del XIX, por acabar con tan odioso tráfico, ¿no? Que por cierto arranca desde tiempos bíblicos, la famosa maldición camita y todas aquellas cuestiones, ¿no? De que si Cam no sé cómo es la cosa, de que vio a su padre desnudo y entonces su padre le castigó, no me acuerdo cómo es la cosa, y por eso se supone que los descendientes de Cam, que se supone que son los negros, están maldecidos ya por la Biblia para servir a los demás, a los hijos de Jafet, que seríamos los europeos, y a los hijos de Sem, que serían los judíos, ¿no? Pero ya que estábamos hablando de la abolición de la esclavitud y de los ingleses y tal, hay un libro muy interesante de un tal John Matthews, un inglés de las últimas décadas del siglo XIX, se llama Viaje a Sierra Leona en la costa de África. Este es un señor, un marino, que escribió un libro que es uno de los clásicos de la literatura inglesa de viajes. Por ejemplo, hubo hace años una edición muy bonita de Espasa que se llamaba Viajes Clásicos. Supongo que todavía se podrá encontrar, en el que salía pues el viaje de Marco Polo y el de Cook en el Beagle, y si no recuerdo mal el de Pigafetta, el del viaje de Magallanes y Elcano, y los naufragios y comentarios de Cabeza de Vaca. Pues bien, en esta colección sale el libro este que les digo, de Viaje a Sierra Leona en la costa de África, un libro pequeñito, muy interesante, muy entretenido, en el cual cuenta Matthews que los principales beneficiarios y los principales esclavistas de negros eran los negros. Y entonces, pues claro, porque cuando hacían guerras o cuando tenían problemas entre las tribus, la manera la pena para los vencidos era, siendo benévolos, la esclavitud, porque la mayoría eran comidos. Entonces la esclavitud era un mal menor, y entonces los blancos iban a proveerse de negros que les daban otros negros a la costa de África. Y cuando este señor explica que los humanistas de la Inglaterra y de la Europa de su tiempo clamaban por la abolición de la esclavitud, él decía siempre, ojo, que es que si abolimos la esclavitud, estamos condenados a ser comidos a cientos de miles de negros que nosotros nos llevamos a las colonias,
a las costas americanas, donde por lo menos pueden vivir con cierta dignidad, pero si no sus propios paisanos se los comerían. Entonces hay que poner muy entre comillas toda esa cuestión de que la esclavitud es cosa de los europeos y de que es una cuestión pérfida que se tenía que haber evitado hace muchísimo tiempo. No es tan fácil la cosa, ¿eh? Te quería preguntar, Jesús, por lo que hizo el Marqués de Comillas en la ciudad de Comillas, en el pueblo de Comillas, y cómo se hizo amigo de Alfonso XII y cómo consiguió el marquesado. Porque yo he estado en Comillas, que es una ciudad, una villa preciosa, que todo gira en torno a este personaje. No sé si habría que bombardear la ciudad y sembrar sal sobre sus ruinas para que no vuelva a crecer nada sobre ella, pero vamos, y hay un monumento muy bonito, una columna a la entrada de la casa del palacio que tiene como base la L de López. Entonces ves un López que es marqués, no deja de ser un ejemplo de ascenso social. Sí, de nuevo rico. Gracias por regresar a Comillas, porque nos habíamos ido a Nueva Guinea y nos habíamos ido a América hablando de la esclavitud en general. Entonces estamos de vuelta en Comillas, que es la más catalana de las localidades de fuera de Cataluña, porque para los que no hayan estado en ella, se lo recomiendo, por cierto. Es un lugar maravilloso, en medio de una comarca maravillosa, en una región maravillosa, evidentemente, con una zona que les explique, que es la mía, en Cantabria, pero lo importante de la cuestión es que allí hay una concentración de arte catalán extraordinaria, porque no solamente está el Palacio del Marqués, que es obra de un arquitecto modernista catalán, sino que está la Universidad Pontificia de Domènech i Montaner, que financiaron el primer y el segundo Marqués de Comillas, que tuvo, por cierto, como confesor y limosnero nada más y nada menos que a don Jacinto Verdaguer. Y dentro del Palacio del Marqués hay unos frescos maravillosos en los cuales se reflejan varios momentos de la vida del primer marqués, uno de ellos su funeral, en el cual se ve en el desfile, no, en el cortejo fúnebre se ve a Jacinto Verdaguer, y hay otro momento muy bonito de la vida del marqués, que es el embarque de los voluntarios catalanes con barretina y envueltos en la bandera de España en los barcos del marqués, que el marqués puso a disposición del gobierno español para la Primera Guerra de Cuba, para la Guerra de los 10 años en 1868-69. Y entonces esa imagen, muy bonita por cierto, un cuadro maravilloso de otro catalán, de Eduard Llorens Masdeu, se puede contemplar en el Palacio del Marqués de Comillas. Y luego está el Capricho de Gaudí y tantísimas otras obras de arquitectos catalanes. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Pues porque este señor, el Marqués de Comillas, se casó con una catalana, que era la hija del que había sido patrón suyo en Santiago de Cuba, el señor Bru, casó con una catalana y además se estableció en Cataluña, porque Barcelona era la capital colonial de la España del siglo XIX, y allí fue donde creó tantísimos negocios, creó bancos, creó la compañía transatlántica, que tenía el monopolio, por ejemplo, del comercio con Manila a través del canal de Suez, y tantas cosas más. Y entonces, pues evidentemente su relación con Cataluña fue muy intensa y patrocinó tanto él como sus descendientes a toda la pléyade de de escultores, como por ejemplo Llimona, el cementerio de Comillas tiene un ángel maravilloso que lo preside, también es, como digo, del escultor catalán Llimona, y luego un montón de arquitectos y de pintores y de decoradores catalanes. Entonces fue el gran mecenas del modernismo catalán, y no solamente eso, sino que el Banco Hispano Colonial y otros bancos en cuya fundación participó el Marqués de Comillas fueron los bancos que financiaron buena parte del crecimiento urbanístico del ensanche barcelonés. Ensanche barcelonés que pudo llevarse a cabo por la cantidad enorme de dinero que se trajeron los catalanes de Cuba en dos oleadas, la del 68 con la Primera Guerra y la del 98 con la Segunda Guerra de Cuba. Capitales que evidentemente en buena parte venían de la esclavitud, como digo, ¿no? Del azúcar, del tabaco y del café. Entonces todo esto mezclado, a lo que nos vuelve a conducir es al comienzo de la conversación. Tirar la estatua de Comillas del Marqués de Comillas en Barcelona implicaría derribar la mitad de Barcelona.
Sí. Oye, Jesús, nos quedan 4 minutos. Sí. Oye, el marqués hospedó a Alfonso XII en Comillas varias veces. Sí, en los veranos de 1881 y 1882. Incluso se celebró algún consejo de ministros ahí. Sí, allí yo creo que hasta también en los cuadros que he dicho antes también se recuerda eso. O sea, hay una imagen de Alfonso XII en la terraza del palacio mirando cómo entraban unos barcos y tal. O sea que hay recuerdo de eso, efectivamente. Mira, te voy a citar una frase de Sabino Arana y a ver si adivinas a quién la aplicó. Vizcaya se felicita porque haya desaparecido de su seno su más cruel enemigo. Hombre, está clarísimo, Chavarri. Claro. Bueno, reconoce que has hecho trampa y que ya te lo había contado. No, hombre, pero es que esto es de principiante, querido Pedro, es de principiante. Efectivamente, porque Sabino Arana decía... Perdona, que, claro, no decía esto de Antonio Cánovas del Castillo, ¿eh? ¿Perdona? Que Sabino Arana no decía que el mayor enemigo de Vizcaya fuese Cánovas del Castillo, ni fuese Alfonso XII, ni fuese Espartero, que venció. No, que era Víctor Chavarri, un paisano suyo. Ahora explica, por favor. Hombre, claro, porque Chavarri implicaba la industrialización, la modernización de Vizcaya, la llegada del ferrocarril y todas estas cosas, y de las nuevas ideas y de las nuevas tecnologías y del pecado. Entonces, claro, el Edén vascongado desaparecería, y por eso había que acabar con ello. Sí, es que además Chavarri es el que trae la revolución industrial, y con todos esos ferrocarriles y esas industrias, esas siderurgias, vienen maquetos. Claro. La hez del pueblo maqueto, que decía tu paisano Sabino. Oye, no, aquí si empezamos a faltar, Jesús. Claro. Bueno, y con todo eso venía el organillo y el baile agarrado. Gran pecado, sí. Ojo que lo del baile agarrado del amigo Sabino se prolongó en el tiempo, y tú también, paisano, no reniegues de ellos. Napoleón Chu, es decir, José Antonio Aguirre, en el año 41, cuando estuvo escondido en Berlín, en los años 41, escribía en su diario que, por ejemplo, entre otras entradas, hoy he estado en un café concierto escuchando mientras comía y tal. La orquestina hoy ha tocado tangos, que Dios se apiade de su alma. Pues yo creo que, ya para recapitular, el odio tanto a Chavarri como a tu paisano López es que es el odio de los fracasados al empresario que triunfa. Hombre, en este caso es distinto, porque el odio de Chavarri por parte de tu paisano Sabino era el odio al progreso en aquel momento, mientras que en el caso del Marqués de Comillas es el odio siglo y medio después, ideológicamente causado. Es decir, es el odio realmente lo que es esto, lo que esconde todo esto es el autoodio que Occidente siente hacia sí mismo. Es decir, la negación que los occidentales de hoy, los occidentales progresistas de hoy, quieren hacer con todo lo que tenga que ver con la tradición política, religiosa, cultural, incluso étnica, de lo que ha significado Europa. Es decir, el hecho de que en las universidades estadounidenses lleven 40 años eliminando lo que ellos llaman el Great White Male, el gran macho blanco, responde a la misma lógica. Es decir, vamos a eliminar del currículum a Dante, a Shakespeare, a Beethoven, a Cervantes y a Miguel Ángel, porque queda demasiado racista, y hay que poner a otra gente que no sean Great White Males, que no sean grandes machos blancos. Entonces esto es lo mismo que le pasa a Marqués de Comillas, Pues querido Jesús, te mandamos un abrazo y espero que reine la cordura. No sé si en esta España actual o en las venideras, porque esta no sé si está ya perdida. No, habría que echar a todos los españoles al mar y recomenzar de cero. Te mandamos un abrazo y recomendar a nuestros oyentes los libros de Jesús Laínz, que son siempre muy muy interesantes y de una alta calidad. Por último, El privilegio catalán. El privilegio catalán, del que hemos hablado aquí. En el cual hablo mucho de todas estas cuestiones del estadismo catalán, bueno, efectivamente. Pues recomendar El privilegio catalán de Jesús Laínz, muy muy recomendable. Jesús, un fuertísimo abrazo, Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Pedro, fantástico el programa, pero nos falta tiempo, Pues sí, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Pues la próxima semana decirle a nuestros clientes que volvemos a tener una cita con Pedro Fernández Barbadillo, una cita con la historia aquí en Radio Ya. Hasta la próxima semana, amigos.